Hoy, en 678, se viene el 7D, los manotazos de Clarín. Los jueces rechazaron las causales de recusación que había presentado la jefatura de gabinete de ministros. La Cámara Civil y Comercial rechazó la recusación de la jueza Medina y del juez de las carreras. La misma Cámara rechazó las recusaciones hacia los jueces que fueron invitados por una organización sartal que está conducida por importantes directivos del Grupo Clarín a Miami durante 15 días y que recibieron pago los pasajes, las estadías en los hoteles. Se ha acercado la empresa Fintech, que es una empresa que tiene el 40% de Cablevisión, es la empresa socia del Grupo Clarín en el 40% de Cablevisión, y ha presentado una propuesta que no es un plan de adecuación, porque quien tiene que presentar el plan de adecuación es el titular de la compañía, y en este caso tienen el 40% y no es la empresa controlante, pero sí presentan su inquietud de que consideran que Cablevisión tiene que estar adecuado a la ley, consideran que es muy importante para la compañía cumplir con las normas, cumplir con la ley, y entonces ven con preocupación que su socio mayoritario no cumpla con la ley. 678 y más archivos demoledores. Esta fue, es y será la concepción monopólica de Clarín. Spot de Cablevisión hace 15 años. Mi marido es tan romántico. Querida, mira lo que traje. Siempre me sorprende. Llame ya y suscríbase a Cablevisión, el dueño de la pelota. Tenía un problema con el fútbol por TV, pero por suerte ya lo pude resolver. Cablevisión trae el fútbol de primera, a esta imagen ningún otro la supera. A Capital por fin llegó la solución, la gran pelota ahora es de Cablevisión. Y lo que yo más quiero en esta vida es ver los clásicos con toda mi familia. Ve el fútbol codificado en directo desde su casa. En fútbol, Cablevisión es el dueño de la pelota. Llega Zapata y un rebote. ¡Gol! Yo sí veo lo que no ves. Lo más democrático es que el que quiera ver, pague. Yo sí veo lo que no ves. Quieras o no estás adentro. Este gol es de River Plate. Picante debate sobre los medios. Lucas Carrasco, Fernando Iglesias. ¿Vos estás en contra, en general, de la ley o en contra de cómo se quiere y se pretende aplicar la ley a partir del 7? Porque, ¿sabes de lo que estoy más en contra Sí. yo? Claramente, la ley lo que busca es establecer un monopolio, y el peor de los monopolios, que es el monopolio estatal. Yo este dato lo tomé de Fútbol para Todos. Estaba viendo un partido y me enchufaron, como siempre, esa publicidad estalinista que ponen en los entretiempos. El grado de idiotez histórica con el cual te amparás como si nada sucediese, mencionando, por ejemplo, a Stalin. ¿Vos creés que un tipo como vos, que pertenece al partido Clarín, qué sé yo, hoy en día anda mal de votos, pero mañana le puede ir bien, podría, en el marco de una dictadura que además se pretendía del proletariado y terminó siendo un monstruo, estar siquiera discutiendo que un grupo económico concentrado o un grupo económico privado pudiese no respetar la ley? Brutal ataque de la derecha a Varone por un poema publicado en Diario Registrado. El autoritarismo de Campanella. Diarioregistrado.com por Orlando Varone. La bella mierda. Twitters de Juan José Campanella. Propongo declarar el 4 de diciembre como el Día Nacional del Chupaculos. Luego del poema de Varone, ¿qué nuevo récord de chupamedismo nos traerá el día de hoy? Escribió Orlando Varone. Lo voy a leer entero, ¿eh? No, el poema no, entero no es largo. Este hombre no está para criticarlo, está para que lo atienda un psiquiatra. Un chupamedias del gobierno que se llama Orlando Varone. Yo no voy a hacer la eso está cagado. Vaya a saber cómo lo escribió, a la mañana, a la noche, vaya a saber en qué estado estaba, pobre hombre. La mierda la tienen en la cabeza, me parece. Excelente poema autobiográfico. Un poema
que la verdad es que no debería circular, un poema que la verdad es que no debería circular. Yo no puedo creer que la especie humana llegue a semejante imbecilidad. Macri versus la cultura. La opinión de Iñaki. La maravilla que yo tuve, que es lo que no tienen los chicos ahora en el Colón, es tenerlo a Julio dentro del teatro. Claro. Entonces cuando yo era chico lo podía ver, lo podía admirar, lo podía disfrutar y podía aprender. Porque las estrellas estaban dentro. Hoy Sí, un no chico que se estaban está afuera. iniciando... Hoy si alguien me quiere ver bailar a mí, tiene que ir a la ópera. No me puede ver dentro Ahora, del ¿por teatro. qué el Colón crees que no te llama? Bueno, porque yo tuve un litigio enorme con ellos, Sí. público, y yo no decidí no trabajar con esta gestión. Bueno, Julio también. Bueno, él habrá Julio tenido Boca, otro. claro. Sí. Yo con esta gente Pero no he es trabajado. casual que las grandes estrellas tengan problemas con el Colón. Y desde que asumió este jefe de gobierno, Mauricio. ¿Te gustaría que te llamen? Con esta gestión, no, muchas gracias. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Other day of beautiful news. Perdón, me coloricé. 1. El Rafa Correa mano a mano con la tanqueta. ¿Qué importancia tiene para la democracia la plena aplicación de la ley de medios? Por supuesto que para provisión de un derecho fundamental como la información se necesita control social y eso se hace en un Estado moderno a través de leyes. Presidente, ¿pudo averiguar qué pasó con Anito Pastor en Televisión Española? Le echaron por pensar distinto, ¿no? Le echaron por pensar distinto. Seguramente ustedes tienen más información que yo. 2. Duro de domar y la mejor entrevista a Charlie de los últimos tiempos. ¿Nos vamos a pelear? Peleemos, no, pero No, me estoy peleando con vos. Todo bien. No, estoy peleando. ¿Estás muy en con vos. desacuerdo con lo que dije? Completamente. ¿Lo ves a la nata, no? ¿El programa? Sí, lo veo para... ¿Para qué? Y para tragarme de risa. ¿Por qué? Y porque es tan obvio el oponerse al gobierno y hacerlo de una manera pseudo chistosa y pseudo populista que me da bronca. Acuérdate que yo fui el primero que le dijo pelotudo en cámara. Yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vos sos un pelotudo. Gracias. Nada. Vos fuiste un pionero en ese sentido. Es del mismo, digamos, bueno, puede ser del grupo Clarín, Sí. pero tiene un egocentrismo feo, que es antipático y... ¿Y por qué pensás este cambio, esta conversión de la nata? ¿A qué se lo...? Y todas las personas cambian, yo creo que por ahí se pudió el otro de plata. 3. Chelita se despidió con estilo. Se entregó el tuitero de oro, que lo ganó Juan Ignacio Chela, que coincidió también con que anunció su retiro. Vamos a repasar algunos de sus mejores twitters. Hoy me hackearon el ranking. No gano torneos porque no existe trabajar los domingos. En mi carrera tuve un solo error forzado, ser tenista. Y el último, dejé el tenis porque Federer me dijo que este planeta era demasiado chico para los dos. 4. Un cierre musical de lujo con Ignacio Copani. ¡Devuelve todas! 6, 7, 8. Y por cansancio, siempre te gana. Volver al número 1 es un sueño imposible. ¿2013? Lo que es muy posible es que a lo mejor pase a ser el número 6, el número 7, el número 8 quizás. Es imposible que yo pueda ser número 1 los 6 primeros meses de la temporada. O los 7 o los 8 primeros meses de la temporada.
buenas noches. Epa, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a 678. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo andan ustedes? Nos hablan de atrás, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Muy bien. Poeta, muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Estás irónico. No, no es una ironía de ninguna manera. Hoy está con nosotros para compartir el programa Ignacio Compañola. Ignacio, ¿cómo te va? Muy bien. Muy bienvenido. Ignacio es cantautor y vas a estar tocando en un rato con nosotros, ¿no? Y tal vez musicalizando al poeta. Eso puede ser también. ¿Por qué no? Y salen por los barrios, ya está. Serrat tenía a Machado, a Miguel Hernández, a León Felipe. Yo puedo tener a Orlando. Me parece muy bien. También está con nosotros para compartir el programa Marcelo Fuentes. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido. Marcelo es senador nacional por la provincia de Neuquén, por el Frente para la Victoria, preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y estuvo esta semana junto al ministro Alac en la conferencia de prensa por el tema de la decisión de la Cámara Civil y Comercial. De hecho, vamos a empezar con un informe que tiene que ver con la situación del 7D. Hace unas horas se supo que el dueño del 40% de la empresa Cablevisión se distanció de alguna manera del grupo Clarín para presentar su plan de adecuación o para ver la viabilidad de este plan de adecuación. El viernes está venciendo el plazo para que todos los grupos de medios presenten su estrategia de adecuación para la ley de medios. Vamos a ver este informe y lo debatimos. Se viene el 7D, los manotazos de Clarín. El viernes vence el plazo fijado por la Corte para que entre en absoluta vigencia la ley aprobada por abrumadora mayoría legislativa. Octubre de 2009. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Noviembre de 2012. Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que el Grupo Clarín Sociedad Anónima y las demás peticionarias se presentan directamente ante el tribunal y solicitan la prórroga de la medida cautelar. Que esa petición es inadmisible. Tras la contundencia de la Corte, Mañeto, a través de su vocero, Ventura, respondió a la pregunta del institucional que repiten día y noche. La Corte decidió no pronunciarse sobre la cautelar, no rechazó el pedido de Clarín, directamente no se pronunció sobre la cautelar. La prórroga de la medida cautelar, que esa petición es inadmisible. Lo único que hemos dicho, bueno, dejémonos de cautelares y dicten la sentencia definitiva. La Corte decidió no pronunciarse sobre la cautelar. La fecha estipulada por la Corte se acerca y Clarín, que aún no presentó el plan de adecuación que le solicitó el AFSCA, solo da manotazos de ahogado. Los jueces rechazaron las causales de recusación que había presentado la jefatura de Gabinete de Ministros. La Cámara Civil y Comercial rechazó la recusación de la jueza Medina y del juez de las Carreras. Quedan muy pocas horas. Siempre se dijo que Mañeto había confesado en Mar del Plata que tenía una carta de último momento. ¿Será esta? La misma Cámara rechazó las recusaciones que hiciera el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, hacia los jueces, a los camaristas, que fueron invitados por una organización sartal, que está conducida por importantes directivos del Grupo Clarín. Sartal es una organización independiente y sin fines de lucro dedicada a la investigación y promoción de acuerdos entre agentes públicos y privados. Vamos a hacer una introducción informativa. Alejandro Harrison es el director de Sartal en Argentina, presidente de Pramer, que es una empresa del Grupo Clarín, y Santiago Piris, que es presidente de Comisión Piratería de Sartal, que es abogado de Cablevisión. Sartal es una organización independiente. Hernán Verdaguer, directivo de Sartal, gerente de Asuntos Regulatorios de Clarín. Fueron invitados por una organización sartal, que está conducida por importantes directivos del Grupo Clarín, a Miami durante 15 días y que recibieron pago los pasajes, las estadías en los hoteles. Durante el año 2012 se celebró la tercera cumbre de medios de comunicación en la ciudad de Miami, en la cual políticos, magistrados, técnicos y altos ejecutivos de la industria audiovisual debatieron sobre las leyes de propiedad intelectual y su aplicación, la defensa de la libertad de expresión. Acá está también implicado el juez Recondo, ¿eso es así? El juez Recondo fue panelista de este encuentro
su hija es secretaria de coordinación de este grupo Sertal. Cualquier ciudadano lo puede advertir que Sertal está integrada por funcionarios del Grupo Clarín y que el encuentro realizado en Miami fue auspiciado por Cablevisión, que es una empresa del Grupo Clarín. Y yo le digo al ciudadano común, si tiene un juicio laboral, de despido, por ejemplo, y que se entera que la otra parte lo ha invitado el juez y se lo ha llevado a Miami 15 días, ¿sentiría ese ciudadano que el juez puede ser imparcial cuando dicte la sentencia? Ningún ciudadano sentiría eso. Y es lo que hoy siente el Estado argentino, el Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, nosotros consideramos de que esta ley en 48 horas está en estado de plena aplicación y una supuesta posibilidad de que integrantes recusados por el Estado se integren finalmente a esta sala 1 y pretendan extender la cautelar más allá del día 7 de diciembre, sería un alzamiento contra una ley de la nación. Lo dicho por la ley y la Corte es claro, y la frase "el último que apague la luz" empieza a sonar fuerte. Se ha acercado la empresa Fintech, que es una empresa que tiene el 40% de Cablevisión, es la empresa socia del Grupo Clarín, y ha presentado una propuesta que no es un plan de adecuación, porque quien tiene que presentar el plan de adecuación es el titular de la compañía, y presentan su inquietud de que consideran que Cablevisión tiene que estar adecuado a la ley, y entonces ven con preocupación que su socio mayoritario no cumpla con la ley. Lo que estaban preguntándole al AFCA es si esta propuesta de plan de adecuación sería viable, porque de ser así, ellos quieren ir a discutirlo en el seno de su compañía, quieren ir a discutirlo con el conjunto de accionistas de Cablevisión, para convencer de alguna manera que tienen que estar cumpliendo la ley. Clarín, acostumbrado a poner de rodillas al poder político, ahora debe cumplir la ley como hacemos todos. Eso lo desespera y una vez más recurre a la CIP, que es el mismo Clarín. Para contrariedad de la clarinista Estensoro, que anoche ya no sabía qué argumentar para defender a la Corpo, la CIP confirmó su condición. Tienen en un puño, ya no digamos periodistas, sino también muchísimos de la política, una gran influencia internacional, una especie de mafia internacional del periodismo, que eso lamentablemente es en lo que han devenido muchísimos de los medios, particularmente de América Latina, representados en este caso por la CIP, con una gran genuflexión de sectores políticos de la Argentina. La Argentina hoy está en el punto más crítico del estado de la libertad de prensa desde el año 1983. No por nada la Sociedad Interamericana de Prensa está viniendo esta semana, llega el jueves, para evaluar acá la situación. Infobae.com. El titular de la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa, Claudio Paulillo, habló con Infobae a poco de su llegada a Buenos Aires. ¿La coincidencia con el 7D le parece oportuna? Nuestros socios nos dijeron que era imprescindible que viniéramos en esta fecha. No por nada la Sociedad Interamericana de Prensa está viniendo esta semana, llega el jueves. Nuestros socios nos dijeron que era imprescindible que viniéramos en esta fecha. Cuando Menem le daba Canal 13 a Clarín y Mañeto lo festejaba con Neustadt, la CIP confirmaba que es lo mismo que Clarín. Diario Clarín de diciembre de 1989, el día después de privatizar Canal 13. Fueron adjudicados los canales de TV 11 y 13. Palabras del presidente Carlos Menem. Símbolo de la transformación. Foto que acompaña la nota. El presidente Carlos Saúl Menem saluda a la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y al grupo de socios de Artear S.A., adjudicatoria de Canal 13. La señora de Noble departe durante el acto con el vicepresidente de Clarín, doctor Héctor Mañeto. Satisfacción de la CIP por una declaración de Menem. Es cierto que la significancia de los actos fallidos debe tomarse con pinzas, pero algunas seguidillas casi que no dejan dudas. Lo que dice el Grupo Clarín es lo contrario. Lo que dice el Grupo Clarín es que la Corte reconoció en el fallo de ayer que se está viviendo una situación de justicia,
que se está viviendo una situación de justicia y que esta situación de injusticia, ¿cómo sabe el gobierno que este juez va a favorecer o no a Clarín? ¿O el gobierno sabe que algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno y algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno? El tema del acto fallido, de esta cosa por la cual uno de golpe dice la verdad compulsivamente sin controlar su inconsciente, ¿no? Se supone que se expresa el inconsciente en las palabras que le salen por error. El grupo Clarín cuestionó judicialmente 2 artículos que el grupo ha considerado anticonstitucional. El gobierno responde que el grupo Clarín está usando subterfugios legales para atrasar la aplicación de la ley que fue aprobada por el Congreso. Se supone que se expresa el inconsciente en las palabras que le salen por error. La implementación plena de la ley de medios va a ser en favor de la libertad de prensa. Creemos, en mi caso yo también pienso así, que hay un grave riesgo de que se cercene la libertad de expresión. Creo que hay libertad de prensa hoy y la va a haber después de la libertad, después de la ley de medios. Se supone que se expresa el inconsciente en las palabras que le salen por error. Bueno, muy bien. A ver, senador, ¿dónde estamos parados para tener una idea y poder traducirle, yo creo que también a la gente que nos está viendo en este momento, de qué se trata la situación que se desencadenó a partir del día de hoy cuando se conforma nuevamente la Cámara? Correcto. Tenemos una fecha tope puesto por la Corte cuando dice que las cautelares no se pueden trasladar en el tiempo, que es el día 7. Era evidente, ¿no es cierto?, que fracasada la maniobra del Grupo Clarín de obtener una sentencia de primera instancia favorable a través del cuestionado juez Testamanti en ese sistema de rotaciones y de asignaciones con papelito de sentencia, recurría, ¿no es cierto?, como última maniobra a esperar que se resolviera la apelación de la ampliación de cautelar que fuera denegada por el propio juez Testamanti. Pero yo quiero señalar, por motivo del informe, 2 cuestiones para mí que son centrales acá. El cuestionamiento que se hace a esta recomposición casi mágica nuevamente de la Cámara consiste fundamentalmente en que la Cámara ha procedido a autoexculparse. Esta Cámara ha sido denunciada, no solo el magistrado de las carreras por dádivas, sino que la Cámara ha sido denunciada por incumplimiento de los deberes. Lo que pasa es que no ha avanzado en la actuación penal en la misma velocidad que la otra, por la designación irregular, la manipulación de magistrados, de sorteos, la inadecuada constitución, o sea, por haberse apartado de la ley de subrogancias. Esta es la primera cuestión. Cuando estas impugnaciones, o sea, un juez tiene un mecanismo que es la excusación, cuando entiende que hay un conflicto de intereses que puede vulnerar su imparcialidad, se excusa o las partes pueden recusarlo. Por lo tanto, teníamos a los miembros de las cámaras, algunos con excusaciones y otros con recusaciones que había hecho el representante del Estado Nacional. Lo absurdo de esto, lo grotesco de lo que esto ha resuelto la Cámara en su volver a reconstituirse como estaba, es que los mismos argumentos utilizados para hacer lugar a la excusación, es decir, el magistrado Recondo y otro más, se excusan diciendo que violenta moralmente tener que opinar sobre una cuestión donde han sido homenajeados y han viajado. O sea, el viaje, motivo del cuestionamiento con la excusación, hace lugar la Cámara a las razones que invoca, pero luego las mismas razones que alega el Estado para poder impugnar a los otros magistrados no hace lugar. Por ejemplo, de las carreras. Correcto, no hace lugar de las carreras, que está confeso, dice, efectivamente a mí me pagó Sartal. Pero lo notable de esto es cuando dice, la Cámara dice de que ha sido un viaje a un episodio, a un seminario neutro, científico, ¿no es cierto?, y académico. Entonces, de la propia información que obra en Internet de Sartal, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información en América Latina, de sus propias páginas surge que es una estrategia global. Es decir, en el mes de abril, 26 de abril, en Washington DC, en la Cámara de Representantes, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de los diputados, serían los diputados americanas, Ileana Ros-Leinen, cuando inaugura las sesiones,
el tema al cual están convocados estos miembros de Sertal es cómo, comillas, leo comillas lo que figura en la página de internet, cómo los regímenes latinoamericanos tratan de destruir a la prensa independiente. No los gobiernos latinoamericanos, sino cómo los regímenes latinoamericanos tratan de destruir a la prensa independiente. Y dice, el director general de Sertal, Pablo Escotelaro, es quien manifiesta la activa participación, ¿no es cierto?, de esta organización en ese debate. Pero esto, ¿por qué lo señalo yo? Pues esa es una estrategia donde, a partir, la medida en que la democracia extiende el beneficio y la ampliación de los derechos, los sectores conservadores se abroquelan y definen, ¿no es cierto?, sus apoyaturas y puntos de combate. Es evidente que sectores conservadores de la magistratura argentina son la apoyatura, ¿no es cierto?, sobre la cual reposan en sus expectativas para burlar la voluntad popular. Por lo tanto, en esa reunión se define como estratégico la alianza de magistrados, lo que se llama, ustedes habrán escuchado estas teorías hoy en boga, en el marco de la Judicatura de las Américas. Ustedes ven ya Judicatura de las Américas, América Latina, el Caribe, América Central, Canadá, Estados Unidos, estos marcos donde se habla, ¿no es cierto?, de contrapoderes o contramayoría. Es decir, ya no es el respeto a la voluntad popular, sino que debe haber un poder autónomo que limite, ¿no es cierto?, de manera, vaya a saber dónde consultada, la expresión popular. Entonces es esencial para ellos el que periodistas, medios, empresas monopólicas y judicatura y jueces coordinen. Eso está confesado por ellos mismos. Por eso mismo, en esa reunión, mencionan como consecuencia de la reunión de Washington, es la reunión que se produce en Montevideo, donde, y esto es lo que asombra, Sertal da la bienvenida a través del doctor Jorge Navarrete Martínez, que es el presidente, a la magistratura, como miembro pleno, como socio pleno de un lobby de los medios concentrados. Es decir, porque puede ir un magistrado a una reunión, ahora formar parte estructural de un lobby está donde dice a continuación, recordó la pasada cumbre en Montevideo, donde se agregó un socio fundamental de Sertal, tal como la Federación Latinoamericana de Magistrados, FLAM, que esto es un invento hecho, ¿no es cierto?, por la Asociación de Magistrados Argentina, que presidía Recondo, y hoy la preside el doctor Cabral, ¿no es cierto?, y entre los cuales organizaron este evento con el objeto de analizar y fortalecer las relaciones entre los medios y la magistratura. Está confesado por ellos, yo no lo invento. Los jueces, comillas, los jueces y los medios son dos instituciones que, siendo muy importantes, se conocen poco. Y como se conocen poco, se conocen mal, y a veces les cuesta reconocer los códigos de actuación. Están hablando de códigos comunes de actuación para ponerle límite a la expansión, ¿no es cierto?, de la ampliación de derechos por parte de gobiernos popularmente electos. Entonces, pero esto no es... ¿Esto es de ahora de noviembre, del encuentro de noviembre en Uruguay? Esto es el encuentro... No, esto es el encuentro en Miami. Eso es en Miami. Esto es Miami, donde lo que es extraordinario es la confesión, en ese encuentro, los principales expositores estrella es Moltini. Moltini, ¿no es cierto?, es CEO de Cablevisión. Entonces, acá es donde yo simplemente voy a abusar 2 minutos para leer lo que Moltini dice. Moltini se refirió al cambio, esto es de la página de ellos, vuelvo a repetir, Moltini se refirió al cambio de negocio, señalando que ha mutado de esa industria de TV por cable a la industria de las telecomunicaciones. En ese sentido, insistió que estamos en un nuevo mercado, un nuevo entorno competitivo en que la industria de contenidos debe generar su espacio para poder competir. El negocio va hacia el lema todos los contenidos, en todos los dispositivos, en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero para ello hace falta masa crítica e inversión, agregó Moltini. Moltini se refirió al caso concreto de Cablevisión Argentina, que comenzó un proceso en el 2006, ante el que el gobierno respondió con una ley de medios que, según indicó, comillas textual, por su nombre ya atrasa, con un capítulo que ataca la distribución y la redifusión, abriendo las puertas a actores que no tenían que estar en esta participando en el negocio. O sea, básicamente abriendo las puertas a otras voces, a universidades, a pueblos originarios, a cooperativas. Efectivamente, esto es esa reunión académica, neutra, que la Cámara considera que está muy bien que estos señores magistrados asistan. Lo cual implica, y yo en esto quiero hacerme cargo de lo que digo, siempre hay una tentación en ciertos sectores de la magistratura. La magistratura tiene por naturaleza una conducta corporativa. Es decir, formando parte del viejo dicho, entre bueyes no hay cornada.
Estamos viendo cómo, ¿no es cierto?, una Cámara que había sido severamente cuestionada en su totalidad, como incorporando 2 miembros subrogantes de la Cámara Contenciosa, destraban las 2 primeras impugnaciones y solo como un dominó se van reconstituyendo. Y esto tiene que ver con una tendencia, a veces que es producto de la propia actividad, que es la pretensión o la tendencia que tienen algunos jueces de creer que pueden gobernar o que pueden legislar a través de sentencias. Yo simplemente hoy referí la anécdota, todos nos sorprendimos los otros días cuando un miembro de la Corte, referido a otro miembro de la Corte, manifestó que podría ser un muy buen presidente de los argentinos, lo cual puede ser cierto, pero que eso no implique la tentación de gobernar y de legislar. En la división de poderes gobierna el órgano ejecutivo a través de decreto y la iniciativa parlamentaria de proponer leyes a discutir, no gobierna a través de las sentencias. Entonces ese mecanismo de abroquelamiento que tiene que ver con eso, el concepto del gobierno de los jueces, es lo que llama la atención y alarma. Senador, le quiero hacer una pregunta muy corta respecto de la participación de la Cámara de Civil y Comercial en este seminario de Sertal, digamos. ¿Todos los miembros de la Cámara pasaron por Sertal? En uno u otro momento todos, la mayoría. O sea, la coordinadora del capítulo argentino es la hija del pues, una bellísima persona, ¿no?, la hija del magistrado Recondo, donde directamente quien conoce cómo funcionan estas organizaciones, el principal sponsor, cada capítulo nacional, lo pagan los cables dominantes. En este caso, el capítulo nacional, el aporte económico es del Grupo Sertal. Y para terminar, lo que yo estaba diciendo, si algún magistrado quiere ser presidente, es muy sencillo. Se afilia, claro, o funda un partido, elabora una plataforma, la propone, ¿no es cierto?, a la ciudadanía y luego junta los votos. Ese es el mecanismo, ¿no es cierto?, que la Constitución y las leyes argentinas establecen para poder ser presidente. Perdón, senador, pero déjeme intervenir porque a lo mejor después me hago silencio, pero usted se refería a cuando el doctor Fay hace mención de Lorenzetti. Correcto. Lorenzetti no hizo ninguna declaración respaldando ni invalidando. No, dejó correr. Quedó en silencio. Dejó correr. Como cuando manifestó también que, en plural, nosotros no veríamos con buenos ojos la reelección, siendo reelecto por tercera vez al frente de la... Y uno se pregunta, porque una cosa son los fallos de los jueces, porque los jueces, ese cuento que los jueces hablan por su sentencia, debe generar almuerzos muy aburridos con sus mujeres, ¿verdad? Los jueces son seres humanos, hablan. Entonces una cosa son las sentencias con contenido jurídico y otra cosa son las expresiones políticas que los jueces dicen. Y en un Estado de derecho y de plena libertad, cuando un juez opina de política, cualquiera le puede contestar y yo le contesto. Sí, me queda una duda. ¿Cuál? Usted dice que es la única forma, la Constitución, constituir un partido político, etcétera. Pero, por ejemplo, en Paraguay no se falta eso. Usted pone el dedo, diría usted, pone el dedo en la llaga. Quería hacerlo, sí. En este sistema, por eso yo manifiesto hoy en la conferencia de prensa que hay sectores de que ante la desaparición del partido militar estarían esperando con buenos ojos la aparición de un partido judicial. Hoy los golpes de Estado no tienen las características de chirinadas militares, de diazonadas militares, sino que hoy los golpes se elaboran de otra manera, se elaboran institucionalmente, se elaboran en los congresos y básicamente se elaboran con la creación de los climas colectivos a partir, ¿no es cierto?, del mensaje machacante de los medios concentrados. Ahora, hay algo, usted ya lo dijo, pero yo quisiera como pasarlo en limpio porque la verdad es bastante bizarro. El juez Recondo se excusó por el motivo del viaje. Ahora, por este mismo motivo fueron recusados otros camaristas. La Cámara no ve... Tomó como válido la excusación por los argumentos esgrimidos por Recondo y no los tomó en cuenta para aceptar la recusación de esos magistrados. Ahora, eso no tiene ninguna lógica. Pero está escrito igual, es la misma letra. Por eso mismo motiva la conferencia de hoy. Estamos recibiendo todos los días una noticia, ¿no es cierto?, nueva al respecto. Porque además es como, yo leí el fragmento en el que se habla del encuentro científico, son frecuentes los encuentros de este tipo, científicos y académicos, pero realmente es la institucionalización del lobby. Pero mirá una cosa, Sandra, tomado del fallo, un pedacito del fallo, en este fallo la Cámara dice, por ahí parece un poco larga, pero quiero como explicar, dice, en la comisión directiva de Sertal está como director un gerente de asuntos regulativos de Clarín.
En la Comisión de Asuntos de Política y Regulación hay un economista defensor de intereses del grupo. O sea, un textual del gobierno, en su presentación, lo toma la Cámara. En la Comisión de Asuntos Políticos y de Regulación hay un presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, la ATV, que la conocemos, controlada por Clarín a través del monopolio Cablevisión, que tiene el monopolio de Cablevisión. Hay el asesor de la Comisión Antipiratería de Sertal, es un asesor legal de Clarín. En la presidencia de Sertal está, en el capítulo Argentina, está el CEO de Pramer, donde participa Clarín a través de Cablevisión. El presidente del capítulo argentino del CEO de Pramer. El coordinador Harrison. general del capítulo argentino es hija de Recondo, lo que explicó el senador. Recondo. El presidente de Sertal, capítulo... Bueno, y así siguen con toda la nómina de las personas que forman parte, lo toman como En el textual. directorio internacional de Sertal, el primer director es Hernán Verdaguer, que es el gerente de asuntos regulatorios del Grupo Clarín. Y con la comisión directiva de Sertal hay un sobrino de Mañeto. Entonces está bien, pero además digo yo, pero los lobbies. Quería terminar en una cosita, que en este fallo no es que después la Cámara dice esto que el gobierno presenta no es así. Dice esto, lo tomamos como que es así, Pero no afecta. pero no afecta. No afecta. Porque el tema, Eso es lo que... porque el tema es decir, que alguien vaya en última instancia, que haya tareas de lobby, está bien, tienen derecho los grupos de agruparse y defenderse corporativamente. Que un magistrado vaya confundido creyendo que iba a Disneylandia o Disney World y apareció en esa reunión, le pagaron por 2 días de jornada, 15 días de descanso. En vez del Pato No es Donald, se discutible. encontró con Recondo. Lo que es discutible es que intervengas, porque el argumento que tenían, pero había jueces de Brasil. Pero podía estar el juez de Paz de Chacomús también. Pero el juez de Paz de Chacomús no está fallando en un conflicto donde los que le pagan el viaje, ¿no es cierto?, son parte. Claro. Esto es lo inmoral en esta cuestión. Ahora, senador, yo entiendo que los camaristas tienen superiores, tienen jefes en algún sentido, que es la Corte Suprema de Justicia. Es muy buen punto. En su momento, todo esto fue comunicado a la Corte a través de un recurso como tribunal de superintendencia. Es decir, las subrogancias irregulares que esta Cámara realizaba, todo ese mecanismo que permitió la cautelar con un juez jubilado Carbone al mes de jubilarse, Testamanti, la designación con sorteo, todo eso es un mecanismo irregular, fue presentado como tribunal de alzada a la Corte. Y la Corte no hizo lugar diciendo que era atribución de la propia Cámara, ¿no es cierto?, la aplicación de subrogancia, pero sí reclamó que cumplieran con la ley, que era el reclamo. La primera denuncia que hicimos era esta: cumplan con la ley, o sea, pongan un magistrado de idéntico rango constitucional. Hay una subrogancia, la ley establece clara, al titular del 1 lo subroga el del 2, que es un magistrado con la idéntica entidad constitucional y con un sistema de responsabilidades igual, no con un magistrado jubilado que no tiene posibilidad de responder ante el control del Consejo de la Magistratura. Esto es lo que no hicieron. Posteriormente, recuerde usted, en esa famosa resolución de la Cámara, dice que ante las repercusiones de las denuncias oficiales hemos decidido dar cumplimiento a la ley. Es decir, ante cada denuncia había una corrección, había un corrector. Pero todo esto la Corte lo conocía. Por eso digo yo, por ahí, por más que se enoje o se ofenda a alguien, la Corte también es un poder político. La Corte es un poder político de la Constitución. La Corte maneja tiempos políticos. Por eso una vez dije de que la Corte tenía una gran facilidad, ¿no es cierto?, para fallar rápidamente, con premura, en aquellas cuestiones que generaban aplauso en la comunidad, en temas sensibles a la comunidad, pero en aquellas cuestiones que eran complicadas, a veces tomaba una conducta como era la Santa Madre Iglesia, que le levantó la prohibición al bandoneón en el año 60 como consecuencia de la campaña de Pichuco y de Piazzolla. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, no por se favor. cortamos de tiempo. En cualquier caso, porque hay faltan 48 horas y hay como una ansiedad así brutal. En cualquier caso, un supongamos vamos a hacer. Supongamos. Viene la Cámara y entonces dice, bueno, algunos lo llaman la Cámara en lo Clarín y comercial ya a esta altura. Y entonces viene la Cámara y dice, bueno, Clarín, tenés se te extiende la cautelar. Supongamos eso, que sería, entonces el 7 no opera como supuestamente fecha límite. De todos modos, la Corte ya dijo que el que tiene, lo que vale, digamos, es la sentencia definitiva, que sería la del juez Alfonso. Correcto. La medida... Entonces, si Alfonso falla en estas 48 horas, que no lo va a hacer, o después la cautelar se cae por su propio peso. Entendemos que Alfonso... Viene en abstracto, correcto. O sea, claro. Pero Alfonso, digamos, en la Corte establecido donde habla, ¿no es cierto?, que el retorno de justicia es denegación de justicia, y por lo tanto insta. Hay declaraciones, también el magistrado Zaffaroni diciendo termine con cautelares la sentencia de fondo. La Corte ha emplazado, digámoslo elegantemente, al magistrado de primera instancia para que dé el fallo sobre la cuestión de fondo. Eso está claro, eso es en días
no hay mucho tiempo, hay 40 días, ¿no es cierto? Y lo habilitó, dio habilitación de horas además. Entonces eso es evidente, en el momento del fallo, ¿no es cierto?, deviene en abstracto cualquier ampliación de cautelar. Esto está claro. El tema es que la Corte puso un límite del día 7 de las cautelares y la autoridad de aplicación va a actuar en consonancia a ese límite, ¿no es cierto?, que ha puesto la Corte. Pero quiero decir, el escándalo, la pregunta es, el escándalo sería si Alfonso dice que la ley no es constitucional cuando la Corte ya sugirió que lo era, o si hay una cautelar que... La lógica indica en ningún lugar, yo pues a veces a la gente se la confunde deliberadamente el multimedio. Es decir, en ningún lugar de derecho occidental establecer restricciones a los monopolios implica, ¿no es cierto?, una afectación constitucional del derecho de propiedad. Esto es fundamental entenderlo. Nunca poner una restricción de un monopolio. Que haya derecho a compensaciones económicas es otra cuestión. Y más en este caso, la Corte ya claramente ha dicho, además, de que de ninguna manera con la ley del medio se afecta la libertad de expresión. Esto está para mí más que claro en esta cuestión. Entonces yo creo de que hoy tenemos el día 7, es un plazo que la propia Corte ha puesto a los efectos de no provocar mayor daño con esa cautelar, que esto es interesante señalarlo. Cuando el Grupo Clarín ahora, porque el Grupo Clarín cambia radicalmente su estrategia, valga la palabra. El Grupo Clarín primero, ustedes recuerden que en un proceso, primero un proceso que debe haber sido en sede contenciosa administrativa, no eran dos privados, era el Estado y un particular, sede contenciosa administrativa, eligen la hora y el lugar, como bien explicó el ministro, para tener a este juez Carbone en condiciones de recibir esa demanda. El Grupo Clarín, como toda demanda entre particulares, como toda demanda, debe dar traslado de la demanda. El Grupo Clarín demora 9 meses en dar traslado, en el momento que la resolución judicial dice por visto y presentado, conducido, constituido, bla, bla, de ese traslado a la contraparte, el Grupo Clarín demora 9 meses en dar traslado. O sea, la intención del grupo era perpetuar en el tiempo la cautelar. Cuando fracasa el operativo Tetamandi Capriles, porque recuerden ustedes que el marco elegido para que apareciera esa sentencia entre gallo y medianoche era la derrota de Chávez. Dos consejeros de la magistratura habían viajado a Caracas para volver luego en caravana triunfal, bañándose con el sol de Capriles, ¿no es cierto? Llegar acá el día miércoles estaba la sentencia. Cuando eso no es factible debido a las denuncias que se efectúan sobre irregularidad en la manera de designarlo a Tetamanti, el grupo opta por el plan B, que es la prolongación de la cautelar, ya que no va a tener sentencia, porque esto es importante entenderlo. Es decir, si el juez de primera instancia falla, que la lógica indica eso, el derecho indica eso, que la ley de medio es plenamente constitucional, ya no tenemos la presunción de un derecho que puede ser afectado, la verosimilitud de un derecho. Por lo tanto, no puede haber más cautelar. ¿Entendemos eso? O sea, cuando el juez falle, ya no hay más verosimilitud del derecho, está claro eso. Podrá luego el grupo pedir o no los resarcimientos económicos que entienda necesario. Se hizo largo. No, está clarísimo. Estaba ¿no? pensando, porque es cierto que hay un montón de vericuetos alrededor de este tema, por cierto que son judiciales y muy técnicos, pero yo creo que algo se desprende de eso, alguna verdad cae claramente como entendible para... Yo creo que esta exposición, el poder haberlo... Hoy la gente entiende de que los jueces no son seres impolutos, aislados, sino de que están sometidos a las contradicciones, a las presiones, a las ideologías y a los intereses económicos, y que muchas veces fallan en consonancia con eso y no conforme al derecho. Ignacio, te quiero preguntar, a ver qué estás entendiendo de todo esto. Entenderlo entiendo, siempre, digamos, llevando esto a una escala humana, me cuesta comprender las personas que forman parte del grupo si no están cansadas de navegar y de naufragar en el odio, en el desconocimiento de la ley. Nosotros somos parte de una comunidad de gente común que cuando recibe una multa con la foto del coche quiere ir a cumplir con su deber y hacer su descargo, o ir a pagar y cumplir con su obligación. Entonces, más que todo me llama la atención los políticos de los partidos populares, cómo
¿Cómo especulan buscando a ver si pueden sacar una ventajita de esto desde lo de la oposición en vez de sumarse a un abrazo colectivo de la República en este avance con la ley de medios? En lugar de estar en ese chiquitaje, para mí vergonzoso, que le van a tener que explicar a sus nietos cómo pueden estar haciendo acusaciones de estalinismo al gobierno y de falta de libertades. Me llama mucho la atención de los partidos populares, lo llamaría el malcosocialismo, porque se pierden de esta alegría, de reconocer que uno llega a un objetivo, que se puede disentir en un montón de cuestiones, pero no van a estar seguramente el domingo cuando vamos a estar cantando, cuando vamos a estar en todo el país celebrando un año más de democracia, un año más de los derechos humanos, de pie con esa llama encendida de verdad, memoria y justicia. Cambiamos de tema, ¿les parece? Vamos a nuestro poeta, ¿sí? ¿Es así? Vamos con el tema de Orlando Barone, porque utilizó su columna semanal en el diario, en el portal Diario Registrado, así se llama, para publicar un poema, y esto despertó varias reacciones, Barone. Vamos a verlas y las debatimos, dale. Brutal ataque de la derecha a Barone por un poema. El autoritarismo de Campanella. Orlando Barone utilizó su columna semanal en el portal Diario Registrado para regalarnos un poema de su autoría. En instantes reproduciremos en forma completa la expresión artística que le valió a Orlando este brutal ataque de la derecha. Escribió Orlando Barone. Lo voy a leer entero, ¿eh? El poema no va, entero no es largo. Este hombre no está para criticarlo, está para que lo atienda un psiquiatra. Un chupamedias del gobierno que se llama Orlando Barone. Yo no voy a hacer alusión, eso está cagado. Vaya a saber cómo lo escribió, a la mañana, a la noche, vaya a saber en qué estado estaba, pobre hombre. La mierda la tienen en la cabeza, me parece. Excelente poema autobiográfico. Un poema que la verdad es que no debería circular. Yo no puedo creer que la especie humana llegue a semejante imbecilidad. Bestial embestida de la derecha contra Orlando por este poema que a continuación reproducimos en forma completa. Diarioregistrado.com por Orlando Barone. La bella mierda. Hasta el más vacuo poetizo se embellece con flores y nenúfares, con alondras y hadas. Pero ¿cómo escribir un poema bello con soretes y mierda? ¿Y cómo hacer que algo cambie para que nada siga igual y desdecir al gato pardo bellamente? Hay que cambiar desde el 7 de diciembre y hacer que la mierda ya no apeste, ni hieda, ni impregne pituitarias ni cerebros, ni lenguas entrenadas dócilmente, a ser indóciles al revés. Hay que empezar a escribir un poema de mierda bella, con la nueva fragancia de la ley y de la libertad de oídos y de ojos, de dial y de pantalla, y de cacerolas, que solo quisieran la libertad para ellas, pero deberán resignarse a la libertad para todos. Hay que cagarse bellamente en el periodismo sucio de arrogancia y de pagas tan prósperas que lo desperiodiza, y darle la bienvenida limpiándolo, y limpiándonos cada uno en su medida y armoniosamente, o sin armonía y sintiendo rabia de limpiarse, porque la propia suciedad y la mierda propias no le gustan a nadie. No están exentos de esta tarea de higiene ciertos públicos mentidos que se volvieron mentirosos por contagio y tanta oposición política cautiva del síndrome de Estocolmo. Ahora tiene la posibilidad de destocolmizarse bellamente, de desmagnetizarse. Está dicho que el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. Entonces el 7 es el Día de los Culpables, el día del toque de retirada de Clarín y el del fin de la patraña. En fin, hay que purificar la mierda sin asco, porque puede ser bella si muda a crisálida y después a mariposa. Por esta poesía, la derecha estalló. Diario Clarín. Entre el verso y la porquería, Barone se propuso escribir un poema bello con soretes y mierda. Un chupamedias del gobierno que se llama Orlando Barone. Escribió una poesía chupándole las medias al gobierno que no tiene desperdicio. Es una cosa insoportablemente chupamedia asqueroso. Perfil.com. Orlando Barone escribió una poesía titulada La Bella Mierda, donde destaca lo difícil de
escribir un poema bello con soretes y mierda. La poesía la titula Barone La Bella Mierda. Son tan escatológicos, lo que pasa es que la mierda la tienen en la cabeza, me parece. Por eso hablan tanto de la mierda. Excelente poema autobiográfico. Ajá. No me lo tomo, no me pidas que me lo tome en serio, hasta le tengo afecto. Yo no voy a hacer alusión a eso, está cagada. Yo creo que tiene un problema en serio, te digo. Una cosa muy asquerosa. Me da un poco de vergüenza. Están mal enfocadas las palabras, no tiene ningún sentido artístico. Twitter de Pablo Sirven. Poenema de Atmosféricos Barone por el 7D. Léelo y tira la cadena. Vaya a saber cómo lo escribió, a la mañana, a la noche, vaya a saber en qué estado estaba, pobre hombre. Twitter de Gabriel Levinas. Cobrando varones la síntesis perfecta de la intelectualidad kirchnerista y su poema una muestra de sus capacidades diferentes. Se conoció casi por el comunicador oficial, el señor Barone, entre comillas y con perdón a los poetas, un poema que la verdad es que no debería circular, es un poema que la verdad es que no debería circular si es un empleado público que nos representa como ciudadanos, las barbaridades, el lenguaje que utiliza. LaNación.com. La poesía de Barone por el 7D. La obra está titulada La Bella Mierda. No digo la palabra como un juicio, pero lo tengo a Barone, que es otro giro. Era necesario sacar tanta basura de adentro. Esto muestra algo muy peligroso, que es el odio y el resentimiento. Flaco, vos hablas de agresión y escribís esto. Vos hablas de ser perseguido y escribís esto. Este hombre no está para criticarlo, está para que lo atienda un psiquiatra. Infobae.com. La Bella Mierda tituló sus versos. Twitter de Gustavo Noriega. Con saber que es de Barone y habla de la mierda alcanza, ¿no? No lo voy a tener que leer, ¿no? Escribió Orlando Barone. Lo voy a leer entero, ¿eh? El poema no es largo. Yo no puedo creer que la especie humana llegue a semejante imbecilidad. Uno ya más o menos sabe lo que puede venir de Feynman, Heblum, Lanata y Echecopar, pero es muy doloroso que el cineasta Campanella, frondoso tuitero de un tiempo a esta parte, adopte la misma postura autoritaria. Twitters de Juan José Campanella. Propongo declarar el 4 de diciembre como el Día Nacional del Chupaculos. Luego del poema de Barone, un nuevo récord de chupamedismo nos traerá el día de hoy. Sorprende que tamaña intolerancia contra quien piensa distinto provenga justamente de un artista que seguramente en sus películas habrá utilizado cientos de metáforas, malas palabras e incluso lugares comunes. Jamás se nos ocurriría a nosotros calificar a Campanella de chupaculos porque hoy el cineasta sintonice con los intereses de Clarín. Solo lo consideramos alguien que hoy piensa diferente. Escuchemos las reflexiones de Lucas Carrasco, una de las voces surgidas en estos tiempos de apertura que indignan a Echecopar y Campanella. Twitter de Lucas Carrasco. Pongan Barone y lean en Twitter la caterva de mediocres con libros malísimos y oportunistas a más no poder burlarse. Dan pena de tan cobardes. Y cuanto más me insulten, más convencido estoy. Punto final. Me voy por ahí. Y aguante Barone. Es mucho mejor persona que casi todos ustedes. Barone nació en el siglo equivocado. Cree en la poesía, cree en el tiempo, cree en la autocrítica, cree en las utopías. Ustedes, tan vivos, no. Interesantísimo lo de Carrasco. ¿Por qué en lugar de destilar odio y totalitarismo, el creador de Luna de Avellaneda no habla del fondo de la cuestión, como por ejemplo Ricardo Piglia y el mismo Campanella hace 3 años? Diario La Nación entrevista al escritor Ricardo Piglia. Nadie puede negar que respecto de los medios, han habido discusiones a lo largo de los años de cómo construyen la realidad. Entonces, la ley de medios tiene la virtud de imaginar una posibilidad donde haya muchos lugares en los que esas cuestiones circulen. Eso es algo que debemos celebrar. Posibilidades de que haya otras voces, otros espacios. Que otro cierre a propósito de la bella mierda que el negro Fontana Rosa reivindicando a nuestro columnista poeta. ¿Qué actitud tienen las malas palabras? Le pegan a las otras palabras. Hay
palabras de las denominadas malas palabras, que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. La palabra mierda también es irreemplazable, y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R, porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda, que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Muy bien, varones, escuchamos su descargo. Escribí un poema genial, hablen los demás. Sí. Hablando en serio, estaba pensando, yo no lo escribí para los que me criticaron. Claro. Es curioso, no lo escribí. Es cierto que ellos tienen derecho a molestarse, porque son los que leen a, no sé, a Baudelaire, a Donne, a Mayakovsky, a Milton, a Homero, ¿no es cierto?, a Walt Whitman, a Marechal, a José Hernández. Como leen eso, es lógico que les tiene que perturbar un poema de más vulgaridad, pero bueno, tienen que aceptar que uno puede tener la libertad de escribirlo. Lo segundo que me llama la atención, que si uno cuando escribe algo, una nota, un poema o un libro, generalmente tiene una canción, tiene una figura referencial si está dirigido a algo. Fíjense que yo no hablo del gobierno, claro. No nombro ninguna persona, no hay nominación, solo está Mañeto en forma de verbo, desmagnetizarse. Fíjense qué detalle, ¿por qué sintieron que era un programa, que era un poema de Alcahuete? Si precisamente yo no hablo de eso, hablo de la ley de medios, hablo como una situación de la ley de medios. Es muy importante. Creo que el más ingenioso, lo acepto, es Jorge Asís, porque sabe de sorna, porque sabe de ingenio, y cuando dijo que es autobiográfico, está bien, es casi borgesiano lo que dijo y me parece bien. Está claro. A ver, Sandra. No, lo que es impresionante es que todos esos que desfilaron por ahí son defensores de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en realidad nosotros, tanto cuando escribimos poemas o hablamos acá, sabemos que nos estamos exponiendo a que del otro lado nos contesten, y los otros se tienen que bancar que nosotros también refutemos y contestemos a lo que ellos publican. Ese es el libre juego de la libertad de expresión. Lo que me llama la atención de toda esta recorrida es que precisamente un miembro del Frente Amplio Progresista, Milman, realmente es un segmento político que no logro desentrañar, porque es el que dice esto no debería circular. ¿En qué mente, a esta altura de los acontecimientos, puede salir esa idea de que algo que no le gusta no debería circular? Eso es absolutamente autoritario. Y es la persona también que los indica como empleado público. Hoy el Grupo Clarín nos retiró a los periodistas de la denuncia penal que había presentado pidiéndonos prisión efectiva. Gran parte de ese relato que penaliza la opinión periodística tiene que ver y arranca de esta idea que aquí trae Milman, de que nosotros acá no venimos a decir lo que pensamos, sino que somos empleados públicos propaladores. Entonces hay que tener cuidado cuando uno vierte este tipo de... Varón en todo caso habrá escrito un poema que no le gustó en defensa de una ley que tampoco quieren. Eso no es ser chupaculos de nadie. Está clarísimo. Notable además que se haga la crítica de un poema con recursos escatológicos diciendo que es un poema de chupaculos, digo, ¿no? Parece que para insultar no está mal. Y ni siquiera, claro. Para insultar, ahora para establecerlo como una metáfora optimista, combativa, que uno puede tener el gusto que quiera sobre el poema, pero Orlando ahí lo que está diciendo que él está festejando, el pueblo en la calle festejando la ley de medios, y lo que no le gusta no es la escatología, lo que no le gusta es la ley de medios. Claro. Está clarísimo. Hay igual una cosa que me parece que no tiene nada que ver con el poema. Ninguno de ellos está discutiendo el poema.
porque es como nunca dicen lo que no hay todo el tiempo una parte que no dicen, ni desde dónde hablan, ni a quién defienden, ni para qué lado están. Claro. No les molesta el poema, les molesta en todo caso Orlando o este programa o la ley. O sea, como ellos no tienen esa gimnasia de decir de dónde están hablando, lo que no dicen es lo que les molesta. Pero es lamentable que Campanella se sume a ese tren. La verdad que es una pena. De los demás uno puede esperar. Yo creo que algunos se ampararon mucho en la palabra mierda porque es de las pocas que conocen del poema. Porque hace una introducción con un abanico, como un pavo real de sílabas que son muy difíciles, que si no sos muy culto no las conoces. Lo que yo admiro de Orlando es, en el buen sentido, la provocación. Yo estoy seguro que él lo hace para provocar, para mover la neurona de quienes desde un lugar oscuro insultan y sí generan ese sentimiento de incitación a la violencia. Directamente hay muchos de los comentarios que no son incitación a la violencia, son ejercicio de la violencia. Y me parece que ellos no podrían generar un episodio estético como ese. Claro. No podrían responder nunca como se podrían hacer algunos poetas españoles en la época de la Guerra Civil, que había una corriente de derecha que contestaba de una estética poética que, bueno, desde su verdad relativa, que era una porquería. Néstor Kirchner decía, esta es mi verdad relativa. Claro. Yo siempre creo, esta es mi verdad relativa y es más linda que la verdad relativa de la injusticia, del desprecio, de la violencia. Entonces, en conclusión, simplemente eso. Lamento mucho que una persona, que un artista como Campanella, quienes abrazamos tanto y no somos crueles con sus expresiones tuiteras cuando las hace, y algunas son bastante desafortunadas, ¿no?, del calibre de lo que han sido sus obras, que se sume a eso y justito en este momento, cuando hay tanto bueno para rescatar, incluso de esa poesía, que en italiano ya existía. Hay una canción que se llama Bella Stronza, que en realidad le está hablando a una chica que no le da bolilla el cantante, ¿no? Claro. A ver, senador. Sí, yo creo que básicamente desenmascara la hipocresía y fundamentalmente muestra en su dimensión lo que es la intolerancia. Bien decía Sandra, quienes son los apóstoles de la libertad de expresión reaccionan de una manera virulenta cuando esa libertad de expresión se ejerce. Yo creo que es fundamental, es decir, la libertad de expresión, o sea, los frutos de la democracia no son peras, manzanas que graciosamente caen de un árbol. Es una construcción cotidiana, es una dura lucha. Y el primero de todos ellos, la base esencial de la convivencia, es la libertad de expresión. Poder expresarse, poder peticionar, poder reclamar, poder gritar, poder quejarse, poder protestar. Entonces me parece que esto es una muestra quiénes son, y lo que sí, varón, cuando se dedique a la pintura me avisa, por favor. Bueno, Orlando, te vamos a despedir, que sabemos que vas a ir a defender tu derecho a la libertad de expresión y de opinión por otros lugares, que nos parece bueno, así que para el día de hoy, no es que te estamos despidiendo, por otro día. Muchas gracias, Orlando. Nosotros nos vamos a ir a un corte. Gracias a todos ustedes. En un ratito volvemos con más 678. Dale. Un capítulo.